Desde el Vaticano, en Pentecostés, el Papa Francisco pide al Espíritu Santo don de sabiduría a los gobernantes para que terminen las guerras. Desde Argentina, más de 500 damnificados por inundaciones en la ciudad de Concordia. La iglesia, a través de Cáritas, da ayuda material y espiritual a los evacuados por la emergencia. El Vaticano publica nuevas normas para el discernimiento de apariciones y revelaciones privadas en la iglesia. En República Dominicana, Luis Abinader es reelegido presidente en primera vuelta según un conteo de votos. Está a favor de despenalizar el aborto en su país. Militar argentino, siervo de Dios, coronel del Valle Larrabure, ejemplo de unidad y reconciliación a imitar en el ámbito castrense, destaca autor del libro sobre el mártir asesinado por comunistas. Hola amigos, hola Eddie. Empezamos una nueva semana informativa con la alegría de Pentecostés. Así es, y el Pentecostés da lugar al tiempo ordinario que nos encanta a los católicos porque podemos dedicarnos a cooperar con Dios en la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con una invocación del Papa Francisco para que el Espíritu Santo derrame su don de sabiduría sobre los gobernantes de las naciones en guerra. Escuchemos al Santo Padre durante la solemnidad de Pentecostés, luego de finalizar el rezo del Regina Coeli este domingo. Sono parole feconde. Per questo es importante que nos alimentemos cada día de las palabras de Dios, de las palabras de Jesús, inspiradas en el Espíritu. Y tantas veces lo digo, leer un pedazo, una parte del Evangelio, tener un evangelio pequeño de bolsillo y llevarlo con nosotros, aprovechando de los momentos favorables. Queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es aquel que crea la armonía. Y la crea a partir de realidades diferentes, a veces inclusive conflictivas. Hoy, fiesta de Pentecostés, recemos al Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, para que cree armonía en los corazones, armonía en las familias, armonía en la sociedad, armonía en el mundo entero. Que el Espíritu haga crecer la comunión y la fraternidad entre cristianos de las distintas confesiones. Done a los gobernantes la valentía de cumplir gestos de diálogo que conduzcan a poner fin a las guerras. Tantas guerras hoy. Pensemos en Ucrania. Mi pensamiento va en particular a la ciudad de Kharkiv, que sufrió un ataque hace 2 días. Pensamos en Tierra Santa, en Palestina, Israel. Pensemos en tantos lugares donde hay guerras, que el Espíritu lleve a los responsables de las naciones y a todos nosotros, que nos lleve a abrir puertas de paz. A tono con la preocupación del Papa sobre los enfrentamientos y el urgente auxilio del Espíritu Santo, en Tierra Santa sigue la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Según la última información, hay por lo menos 30 rehenes muertos, cuyos cuerpos están en manos de los terroristas, así como alrededor de 100 cautivos con vida. En los últimos días fueron recuperados los cuerpos de 3 rehenes israelíes. Conozcamos los detalles y la última información del conflicto. Srijim, Israel, 19 de mayo. Así fue el funeral de Shani Luk, la joven alemana israelí de 22 años, cuyo cuerpo fue recuperado en los últimos días, tras 7 meses del primer ataque del grupo terrorista Hamás, que acabó con su vida. Los padres de la joven influencer expresaron su dolor por la tragedia de su hija, pero agradecieron el poder darle sepultura. El día del funeral coincidió con el cumpleaños de la madre de Shani Luk. Shani, en tu muerte te convertiste en un ícono. Apareciste en todos los periódicos del mundo y en todas las cadenas de televisión, en las noticias, en las redes sociales. Eres como un ángel frente al mal puro. El cuerpo de Shani Luk fue recuperado el viernes pasado por el ejército israelí, junto con los cadáveres de otros 2 rehenes, Amit Buskila, de 28 años de edad, y Yitzhak Gelernstern, de 56 años. Los 3 fueron asesinados por Hamás mientras escapaban del Festival de Música al Aire Libre Supernova
Del 7 de octubre, en Israel, los terroristas llevaron sus cuerpos a Gaza. En Tel Aviv, familiares de rehenes y otros en solidaridad exigieron este sábado nuevas elecciones y la dimisión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizan de la tragedia. Mientras tanto, en el centro de la Franja de Gaza, siguen los bombardeos de los militares israelíes en busca de los terroristas de Hamás. Al menos 20 personas murieron este fin de semana en un ataque aéreo contra un campo de refugiados este domingo. Y ahora dirigimos la mirada al centro este de Argentina. Hay una región limítrofe con Brasil que enfrenta fuertes lluvias, también viene siendo devastada debido a inundaciones. Nuestro corresponsal Matías Boca tiene la última información del rol de la iglesia en medio de la tragedia. Nos cuenta esto y más. Con donaciones, Cáritas Argentina y Cáritas Diocesana ayudó a todos aquellos afectados por las inundaciones en la ciudad de Concordia. Durante el fin de semana, al menos 553 personas fueron evacuadas en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, debido a la crecida del río Uruguay provocada por los temporales en el sur de Brasil. El fuerte temporal dejó la caída de árboles, como también la interrupción del servicio de luz y la caída de cables, como el anegamiento de calles. Una vez más, las inundaciones han hecho que las comunidades diocesanas se movilicen en torno a las regiones afectadas por la creciente del río Uruguay. En este caso, Cáritas de la Diócesis de Concordia activó un plan de acción para asistir a los damnificados. Desde Cáritas venimos acompañando a todas las personas que se encuentran afectadas por las inundaciones, ¿no? A todas aquellas que están en los centros de evacuados, los que están en vagones, los que se han autoevacuado, los que están a la vera del río esperando y cuidando sus bienes, por eso no se retiran. No solo los acompañamos con lo alimentario, sino también hay grupos de personas que acompañan en la escucha de cada familia, en saber cómo están, en la contención del niño, del adulto, del anciano, en que no pierdan la esperanza de que van a volver pronto a sus casas. Cabe destacar que algunas personas damnificadas fueron trasladadas a domicilios particulares, mientras que otras están alojadas en centros de evacuados. Entre las familias que debieron abandonar sus casas y ser auxiliadas se encuentran 228 personas mayores y 131 menores. Según las fuentes consultadas por EWTN Noticias, por el momento no rigen alertas ni se esperan lluvias en la zona. Una buena noticia que puede ayudar a evitar más complicaciones. Aquí, en la sede de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, más de 6.000 estudiantes se hicieron presentes en esta iniciativa educativa pedagógica llamada Mundo Universitario 2024. La edición 2024 de Mundo Universitario, evento en el cual la Universidad Católica abrió sus puertas para que los jóvenes vivan una real experiencia universitaria. Consciente de la importancia que reviste para todos los jóvenes la elección de una carrera, la Universidad Católica ofreció este encuentro. Los colegios secundarios pudieron participar de talleres de orientación vocacional, clases abiertas, talleres de Mi Primer Empleo y de charlas con graduados, alumnos y docentes de cada una de las facultades. Bueno, la UCA quiso dar a conocer la universidad, pero no como una universidad, diríamos, como cualquier otra universidad, sino una universidad centrada en valores cristianos. Creo que esta experiencia de Mundo Universitario manifiesta eso, que más allá de los distintos saberes profesionales, la UCA tiene un plus, y ese plus es una cosmovisión humanista y cristiana que buscamos transmitir en cada una de nuestras carreras.
Yo siento que tanto yo y los estudiantes, en mi caso de psicología y los diferentes estudiantes de todas las carreras, llevan una experiencia única de hablar con profesionales expertos del área en cada uno de los intereses. Destacamos que la universidad tiene también valores católicos cristianos que ayudan a las personas a poder construir mucho mejor su carrera universitaria. Eso es lo que tratamos también de inculcar a los jóvenes, de transmitir, de testimoniar con el ejemplo de vida, no solamente en las materias específicas de teología o de filosofía, sino también en el trato diario, en el trato personal. Los estudiantes pudieron conocer las áreas de deportes, compromiso social, UCA Internacional, la Federación de Estudiantes, la biblioteca, la editorial Educa y el Instituto de Cultura Universitaria. Sin duda que los alumnos de esta manera pudieron disipar dudas sobre su futuro. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en el Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe actualizó el viernes último las normas para el discernimiento de la Iglesia ante presuntos fenómenos sobrenaturales, como apariciones o revelaciones privadas. Le contamos de qué se trata. Después de revisar las normas de 1978 para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, sean visiones, apariciones o revelaciones privadas, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe argumentó que ya no son viables y ahora contempla un abanico de 6 opciones para dictaminar su autenticidad. El Dicasterio, con la aprobación del Papa, no orienta ni orientará el discernimiento hacia una declaración de sobrenaturalidad, sino hacia una decisión prudencial. Ma verso una decisione prudenziale. La Iglesia Católica tiene una larga historia de fieles que afirman haber experimentado acciones divinas de autenticidad aprobada. El Papa Francisco se ha pronunciado sobre estos fenómenos, dejando claro que es devoto de las principales apariciones marianas aprobadas por la Iglesia. Yo personalmente sono più cattivo. Yo personalmente soy más duro. Prefiero a la Virgen como madre, nuestra madre, no a la Virgen de correos, que entrega un mensaje todos los días a una hora determinada. Esta no es la madre de Jesús. Un messaggio a tal hora, esta non è la mamma di Gesù. Pero también los fenómenos sobrenaturales han sido fuentes de escándalo que han llevado al Vaticano a excomulgar grupos. Las normas revisadas reconocen la posibilidad de que se produzcan abusos de este tipo y advierten sobre ello. L'articolo 15.4 delle procedure, ¿no? El artículo 15,4 del documento, donde se enumeran los criterios negativos, habla de búsqueda evidente de lucro, poder, fama, notoriedad, interés personal. Y en particular en el artículo siguiente, el 16, dice el uso de experiencias sobrenaturales afirmadas o de elementos místicos reconocidos como medio o pretexto para ejercer control sobre las personas o llevar a cabo abusos debe considerarse de especial gravedad moral. O compiere degli abusi. Apariciones de la Virgen en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina y en Garabandal, España, están entre las revelaciones que esperan una aprobación del Vaticano. Nos vamos a República Dominicana. Según el conteo de votos, el presidente en ejercicio, Luis Abinader, viene obteniendo el mayor respaldo popular para su reelección en el cargo. Durante la campaña, la Iglesia en este país informó a los electores sobre los candidatos con perfil a favor de la defensa de la vida, en circunstancias en que está en debate despenalizar el aborto en este país. Veamos. Al cierre de este noticiero, el actual presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno está favorecido con el 58% del conteo de votos de la Junta Central Electoral de República Dominicana. La República Dominicana ha emitido hoy un voto de confianza, un voto de esperanza y con la mirada fuerte. El mensaje de las urnas es claro. Abinader, de 56 años, es economista y empresario en los sectores de construcción y turismo. Según informes de los medios locales, el político de ideología centroizquierdista, además de poseer una riqueza que supera los $75 millones, de acuerdo con su más reciente declaración de impuestos.
En República Dominicana está en debate la despenalización del aborto. Hasta hoy es un crimen que conlleva pena de cárcel para la mujer que lo practique y para quienes la asistan. Las sentencias oscilan entre 2 a 5 años de prisión. Luis Abinader respalda la legalización del aborto en 3 situaciones: cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo no es viable o cuando es resultado de violación o incesto. Según el portal Vota Bien, el virtual presidente electo Luis Abinader no muestra un compromiso contra la ideología de género, corriente de pensamiento que dice que el ser humano no nace con un sexo biológico definido, sino que lo adquiere conforme socializa. Y en México este domingo se realizó el tercer y último debate entre los candidatos a presidente de la República. Veamos un pasaje de la contienda en el que la fe católica de los mexicanos fue parte de la discusión entre las candidatas Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Claudia Sheinbaum, de Morena, el partido de gobierno. Candidata Xochitl Gálvez. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Hacemos una pausa y al volver, la delincuencia común no conoce límites. Párrocos en Chile y Perú, recientes víctimas. Le contamos. Además, militar argentino siervo de Dios, coronel del Valle Larrabur, ejemplo de unidad y reconciliación y militar en el ámbito castrense. Destaca autor del libro sobre el mártir asesinado por comunistas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La delincuencia común no conoce límites. En Chile y Perú, 2 párrocos resultaron víctimas, pero sus feligreses salieron en su apoyo. ¿Qué sucedió? Veamos los detalles. Con esta misa se pidió por la paz y tranquilidad del padre Teóforo de Geu Sanvillet, quien a sus 94 años de edad fue víctima de un violento robo en la parroquia que tiene a su cargo, la Iglesia Cristo Resucitado, de la comuna de Misión Cuinco, en San Juan de la Costa, en Chile. Lunes 6 de mayo. 3 sujetos irrumpieron por la noche en la casa parroquial Cristo Resucitado. Redujeron al sacerdote y a sus cuidadores, una adulta mayor ciega y a su hijo. Los delincuentes huyeron del lugar llevándose un teléfono móvil, una computadora portátil y un telescopio. Gracias a Dios, el padre Sanvillet de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos está en buen estado de salud. En su homilía del 13 de mayo, el obispo de Osorno, Carlos Godoy, ofreció la Eucaristía por el consuelo de las víctimas del asalto, para que el Señor les regale mucha paz y tranquilidad en el corazón. También pidió a la comunidad un mayor compromiso en el cuidado del sacerdote de 94 años. Por otro lado, en Perú, la construcción de una nueva capilla en el distrito limeño de San Juan de Miraflores es blanco de amenazas desde el 6 de mayo. Vecinos del sector de Humamarca protestan contra la extorsión a un sacerdote bajo anonimato por seguridad, a quien le exigieron dinero para no poner obstáculos en la construcción de la capilla Madre del Redentor. Según el presbítero, 15 hombres de un supuesto sindicato de construcción civil se presentaron en el lugar en busca de trabajo. Al ser rechazados para la contratación, regresaron al día siguiente con intimidaciones. Exigieron al sacerdote que contrate a 6 obreros del supuesto gremio. Amenazaron con obstruir la obra o exigir un cupo o pago para salvarse de agresiones si no se cumplía su pedido. En Perú, la paralización de obras por parte de delincuentes de la construcción civil puede involucrar atentados contra la vida de los obreros y contratistas hasta daños a las obras.
La comunidad de fieles, que durante años con gran esfuerzos recaudó fondos para edificar la capilla, se mostró indignada y temerosa ante las amenazas, según medios locales. A pesar de las amenazas, continúa la construcción de la capilla Madre del Redentor bajo resguardo municipal y monitoreada con cámaras de videovigilancia especialmente instaladas en la zona ante los hechos. En Argentina hay un militar camino a los altares. Se trata del argentino del Valle Larrabure, cuya vida se cuenta en un libro que lleva su nombre y publicado este mes. El militar siervo de Dios fue asesinado por comunistas en la década de los años 70. El autor de la obra es el profesor Sebastián Miranda, licenciado en Historia, especializado en temáticas militares. Está conectado con nosotros para contarnos más. Profesor Sebastián Miranda, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. Argentino del Valle Larrabure, ¿por qué mártir de Dios y de la patria? Coméntenos. El libro se titula Mártir de Dios y de la patria porque, bueno, la vida de Argentino del Valle Larrabure, en la etapa en la cual lo lleva actualmente a este proceso de canonización, se desarrolla en lo que fue la guerra contra diversos grupos terroristas que actuaron en la Argentina a partir de la década del 60 y fundamentalmente en la década del 70. Durante una de las acciones de uno de estos grupos, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el entonces argentino del Valle Larrabure servía en una fábrica militar de armas y explosivos en Villa María, en Córdoba, y va a ser secuestrado por esta organización terrorista. Lo van a secuestrar porque ellos en el ataque a la fábrica buscaban proveerse de armas y municiones, y a ella lo venían siguiendo por sus conocimientos en pólvora y explosivos, y lo querían fundamentalmente para que les enseñara a fabricar armas y explosivos. Después del secuestro de él, lo van a llevar a un lugar no precisado, no sabemos si inicialmente fue en Córdoba, si fue en Rosario. Sabemos que a partir de noviembre de 1974 va a estar en Rosario, y a partir del secuestro él va a transcurrir 372 días en lo que ellos llamaban cárcel del pueblo, que en realidad era un agujero cavado en la tierra. Durante esos 372 días él va a sufrir todo tipo de torturas físicas y psicológicas, y en esas condiciones esas torturas eran fundamentalmente para que él aceptara colaborar con la organización terrorista. Y uno puede pensar en esas condiciones prácticamente infrahumanas, él hubiera deseado terminar con sus captores, hubiera deseado el mal, y sin embargo él era una persona muy creyente, un devoto católico, y constantemente en los testimonios que han quedado, que son básicamente 8 cartas, y un diario que después se encuentra cuando es allanada la vivienda, es lo que va a pedir permanentemente a la familia, a la gente a la que están destinadas estas cartas, es que no odien, que perdonen, que entiendan que el camino justamente es el del perdón y de la reconciliación, sin dejar obviamente de tener muy claro quiénes eran las personas que lo habían secuestrado. ¿Y siempre fue muy creyente o tuvo algún proceso de conversión? Mira, para que se den una idea, es muy significativo el nombre del Argentino del Valle. Cuando le preguntaron en vida a su padre por qué había elegido ese nombre, el padre contestó que se llamaba Argentino porque él lo consagraba a la patria, y del Valle porque acá en la Argentina tenemos una devoción que se da especialmente en el norte nuestro y en el oeste de nuestro país, que es a la Virgen del Valle de Catamarca, ¿no? Que está en la provincia de Catamarca. Y hace un tiempito atrás había muerto un hermanito de él, ellos eran 7 hermanos varones y una hermana mujer, y la madre de Argentino del Valle lo consagró entonces a la Virgen del Valle. Así que él desde el nacimiento tuvo una imagen de la Virgen del Valle en su cuna. Así que el padre decía que ya desde el momento mismo del nacimiento lo había consagrado por un lado a su patria, por el nombre argentino, y a Dios a través de la consagración a la Virgen del Valle. Él después estudió en un colegio salesiano, con lo cual entre la formación familiar más la formación del colegio era realmente un devoto católico. Así es, sin duda actitudes de santidad. Profesor, ¿por qué es importante que los militares que están en el frente externo también se acerquen a Dios? En realidad, para nosotros es un ejemplo para civiles y militares, ¿no? Siempre el código de honor de nuestro prócer común, ya que estamos con nuestro amigo del Perú, que es el general San Martín, él quería formar no solamente buenos guerreros, sino verdaderos caballeros. Larrabure yo creo que representa lo más puro, lo más genuino de ese código de honor sanmartinino. Pero también para los argentinos, que hemos sufrido mucho los enfrentamientos internos, que permanentemente hemos estado divididos a lo largo de nuestra historia, para nosotros Larrabure es un ejemplo para militares, para civiles, de lo que es la reconciliación.
Él claramente sabía que lo que tenía enfrente era una organización terrorista que buscaba el establecimiento de un gobierno totalitario, un gobierno que destruye todas las libertades individuales, como es el comunismo en sus diversas formas y variables, pero él entendió que el camino, que había que luchar obviamente contra eso, porque quería un país con libertades, pero él entendía también que el odio no construía. Por eso, para los argentinos, se lo propone también Argentino del Valle Larraure como un santo vinculado a lo que es la unidad, la reconciliación y el perdón para sanar estas heridas que ya duran demasiado tiempo en nuestra comunidad. Profesor Sebastián Miranda, gracias por contarnos este gran testimonio de santidad. Gracias por la entrevista. Bueno, yo les agradezco a ustedes el momento. Yo sé que es un canal católico global. Mi cariño, pero mi cariño muy especialmente, nosotros en Argentina tenemos un vínculo muy fuerte con Perú, por la historia común, por el apoyo durante la gesta para nosotros de Malvinas, que es algo que también es muy fuerte para los argentinos, así que siempre para mí es un placer y un honor tener contacto con nuestros hermanos del Perú. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.